Hablemos de Granada. Aquí estamos en el Salón del Nunca Más. 13 masacres, 49 ejecuciones extrajudiciales. Este salón es en homenaje a todas las víctimas, 299 casos de desaparición forzada. a todas las personas que sufrieron aquí en el pueblo, 47 secuestros el cual tuvo un pasado muy violento y 1.500 asesinatos. y fue víctima de ataques, de innumerables ataques por grupos al margen de la ley. Se cuentan en la historia de violencia que vivió Granada entre los años 1993 y 2004. Tuvo muchas víctimas mortales de aquellos atentados de la época. Entonces vamos a conocer un poquito de la historia y este salón es un homenaje Todo lo que rodea hoy a los granadinos, ellos se empeñan en seguir adelante. a todas esas víctimas que sufrieron todos estos ataques guerrilleros en ese tiempo. Historia que hace parte de la memoria de sus habitantes. Compañeros, muy buenos días, un saludito para todos y bienvenidos a un nuevo vlog de este canal. Bienvenidos a un capítulo de Lorenzo C. Montoya. El día de hoy estamos en un pueblo del departamento de Antioquia, estamos en Colombia, en el municipio de Granada. Pueden ver el letrerito, un municipio hermoso del oriente antioqueño. Este municipio se encuentra aproximadamente a 76 kilómetros de la ciudad de Medellín, de la eterna primavera, de la capital de Antioquia. ¿Dónde va y lo busca? Pues no está. O sea, una cosa común, ¿dónde? Entonces, por ejemplo, él dejó 15 hijitos, fíjate. Mira, por ejemplo, acá este muchacho que le escribe al papá y le dibuja las 15 huellitas, ¿no le parece fantástico? Y él le escribe, por ejemplo, feliz día al padre, vengo a saludarte, vine a Granada y lo primero que hago es venir a saludarte. Ella, por ejemplo, dejó 2 niñas jovencitas. Pues hace muchos años que estamos en violencia, digamos que en el 80 llegó el ELN, en el 87 las FARC, 97 las autodefensas y ya del 97 al 2004 fue una hecatombe total, 98% de la población desplazada rural, 73% de la zona urbana, hubieron más de 3.000 víctimas, de 790 desaparecidos, 200 falsos positivos, tenemos 70 mujeres que fueron violadas en el conflicto, más de las 52 veras que tiene Granada, 37 fueron minadas, tenemos 34 masacres y sin contar las amenazas, la destrucción del pueblo, la masacre paramilitar que fue el 3 de noviembre del 2000 y a su vez la toma guerrillera que fue el 6 de diciembre del mismo 2000. Pues eso es muy duro para el pueblo, la economía, la educación, la cultura, todo se fue al piso. Aquí tenemos un fragmento de lo que fue el carro bomba que detonaron aquí en Granada. Acabamos de conocer la historia del pueblo, realmente es bastante fuerte, es un pueblo que vivió momentos de guerra en Colombia, pueblos más atacados por la violencia en Antioquia, fueron víctimas de un carro bomba que no es muy común que un carro bomba detone en un pueblo, es un pueblo que ya salió adelante, sale como el ave fénix dentro de las cenizas y ya es un pueblo hermoso. Vamos a visitar lugares muy bonitos y vamos a ir a tomarnos un cafecito a un lugar que nos recomendaron que se llama el Café de la Memoria. Nos preparamos. Bueno, primero los precalentamos. Filtro. Uy, que baje la magia. Genial. Enamorados de Colombia y Ven que Antioquia. verdaderamente Antioquia y Colombia tienen mucha riqueza y entonces quieren quedarse por acá, pero los que estamos acá no nos damos cuenta y nos queremos ir, ¿cierto? Pero está delicioso. Café de la Memoria. ¿Está rico? Sí.
Compañeros, bueno, seguimos la ruta en Granada. Acabamos de salir del café de la memoria, se llama. Nos tomamos un cafecito muy rico. Aquí la señorita se tomó un café con ron. Un carajillo, está muy bueno. Y bueno, ya vamos para un mirador que nos recomendaron aquí en el pueblo. Se llama el Mirador de la Cruz. Seguimos subiendo y esta es la lomita que nos encontramos para subir al mirador. Buenas, ¿viene usted? Esta es la loma que nos encontramos para subir al Mirador de la Cruz y venimos desde allá. Pasamos por un montón de casitas, por allá se ve la iglesia, el pueblo y seguimos. Y salimos del Mirador de la Cruz y ya vamos para el parque principal. Resulta que donde estábamos grabando una iglesia y en el salón del Nunca Más, ese no es el parque. Realmente el parque es un poquito más abajo, entonces vamos a dar una vueltecita a conocer el parque principal de Granada y luego salimos para un lugar súper bonito, recomendadísimo, que lo van a conocer. Es un lugar que yo sé que les va a encantar, se llama Entre Nubes. Hicimos el ridículo pensando que estábamos en el parque principal y resulta que no. Ya lo presentíamos, pero dijimos no, este debe ser el parque porque está la iglesia principal. Pero ya vamos a buscarlo y vamos a conocerlo. Sí. Acá tenemos el letrero emblemático de todo pueblo antioqueño. Lo que vemos aquí son las famosas chivas o escaleras que no faltan en todos los pueblos de Antioquia. Tenemos esquinas y balcones tradicionales. Miren esta otra chiva, este espectáculo y esta cuadrita de aquí con esos balcones. Sí, señores, compañeros, estamos en Granada, Antioquia, con una historia y una memoria ejemplar, un pueblo echado para adelante que después de la violencia resucitó y salió como el fénix de las cenizas y ahora es un pueblo espectacular de el departamento de Antioquia. Con ustedes, Granada. Excelente, papá, mucho gusto, hermano. Bienvenido. Háblame un poquito, por favor, de estas tierras tan bonitas que nos estamos encontrando. Parce, precisamente eso, ahorita nos encontramos una posibilidad muy bacana, hermano. Nosotros somos guías de turismo del municipio. Lo que pasa es que Granada es un municipio un poquito atípico, pero tiene una riqueza natural total, aparte de la historia que tenemos, de la resiliencia, de lo que pasamos y de cómo hemos superado el tema del conflicto. Granada también tiene una riqueza natural que nadie piensa. Cuando a alguien le hablan de Granada, se imagina muchas cosas menos ríos, cascadas, bosques. Pero Granada hace parte de 3 de las 4 subregiones del oriente antioqueño: embalses, bosques y altiplano. Granada tiene infinidad de quebradas, de fuentes hídricas, de charcos, de agua cristalina. Tenemos veredas de clima frío a 2.500 metros sobre el nivel del mar y veredas a 750 metros sobre el nivel del mar. En Granada hace presencia la gran fauna pues, de Colombia. Tenemos presencia de jaguares, de pumas, tenemos presencia de nutrias en el río Calderas. Tenemos de todo. Bienvenidos a Granada cuando quieran. Búsquenos, somos Graneco. ¿Por qué venir a Granada? Porque es un municipio que te ofrece de todo en temas del turismo. Te ofrece historia, gastronomía, te ofrece cultura y te ofrece un parche de naturaleza que pocos municipios tienen realmente. Llegamos a un lugar mágico, lindo y encantador. Entre Nubes, un glamping con una experiencia y un concepto impresionante, con una vista y una divisa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Después de haber llegado al pueblo de Granada, después de haber conocido su historia, su memoria, pueblo con una resiliencia increíble, pueblo que se levantó de las cenizas, un pueblo que sufrió lo más cruel de la violencia colombiana, un pueblo que resucitó, un pueblo que volvió a vivir, un pueblo que volvió a creer que gracias a la fuerza de su gente, a la fuerza del pueblo, a la fuerza de sus campesinos, hoy en día es un lugar hermoso, lleno de paz, amor y mucha tranquilidad. Fue víctima de innumerables ataques por grupos armados, de los principales grupos al margen de la ley colombianos. Fue víctima de la violencia cruda que vivió este país y que en muchos lugares aún se vive. Hoy sigue viviendo, hoy vive más que nunca. Yo sé que un video no alcanza para mostrar la magnitud de todo lo que uno vive aquí, de lo que conoce, de lo que habla con su gente, de lo que se habla con el pueblo. Aquí llega este video, no olvide suscribirse, no olvide dejar un like que es gratis, dejar un comentario que es gratis, suscribirse que es gratis
y seguirme en Instagram. De ahora en adelante vamos a hacer una campaña para que los 30.000 suscriptores que tenemos en el canal, estos 30.000 suscriptores me sigan en Instagram, porque es increíble que acá seamos 30.000 y en Instagram seamos 4.000. Tú estás viendo este video y quieres seguir disfrutando de mis aventuras, de nuestras aventuras, de las aventuras de todos, por favor, sígame en Instagram. Y nos vemos en el próximo video, que va a estar cargado de mucha aventura. Un saludito para todos.